Hola, mi nombre es Andrés San Pedro y el día de hoy vamos a hablar del cálculo de diferenciales. Pues primero, la diferencial en un punto representa el incremento de la ordenada de la tangente correspondiente a un incremento de la variable independiente. Para entender un poco mejor esto, podemos verlo en un dibujo. Entonces, si tenemos una gráfica de una función f de x, es el eje x, este es el eje y. Entonces, nosotros podemos intentar aproximar el valor de la función, o sea, el valor de f de x, en un punto muy cercano a un x0. Nosotros tenemos un x0 y queremos calcular el valor de f en un punto muy cercano a ese x0, por eso una h. H representa un incremento, pero pues es un incremento muy chiquito. Entonces a este intervalo entre x0 y x0 más h se le llama el cambio en x, porque pasa de pues, x0 más h menos x0, que pues queda h. Entonces la idea es aproximar el valor de la función usando la recta tangente y pues la tangente de un ángulo. Entonces, teniendo se vuelve un triángulo rectángulo, como se puede ver aquí. O sea, teniendo aquí este valor, que es el cambio en x, y teniendo el valor de la tangente, que la vamos a usar como f' de x, porque sabemos que esa es la pendiente de la recta tangente a la curva en x0, pues ya sabemos que la fórmula de la tangente de θ es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces la tangente del ángulo θ, pero la tangente vista como la derivada de x, es pues cateto opuesto entre cateto adyacente, que es el cambio en f sobre el cambio en x. Y entonces pues nosotros conocemos este y queremos aproximar este. Entonces se despeja la fórmula pasando el cambio en x de este lado, y entonces nos queda que el cambio en f es lo que les digo, la tangente de θ es f', es la pendiente en x0, entonces es la derivada de la función de nuestra función f evaluada en x0 por el cambio, el cambio en x es el incremento de la variable independiente. Entonces justamente el diferencial es la aproximación del valor de f de x, es lo que queremos aproximar. Pero vamos a ver unos ejemplos para que se pueda ver más fácil. Entonces, primero es sencillo. Nos dan una función f de x igual a x cuadrada en el x0 igual a 1 y nos piden encontrar el diferencial para x igual a 1.1. Entonces nosotros necesitamos dos cosas. Necesitamos f y el cambio en la x, en la variable independiente. Entonces f de x ya sabemos que es x cuadrada y el diferencial, el cambio en x es pues 1.1 menos 1, que pues es igual a 0.1. Ese ya es nuestro cambio en x. Entonces lo que nos dice la fórmula, la voy a copiar, es que el cambio en la f es igual a f' evaluada en x0, que x0 es 1, por el cambio en x. Entonces primero vamos a derivar nuestra f de x, que es 2x, porque es la derivada de x cuadrada. Y ahora sí, el cambio en f va a ser igual a la derivada evaluada en x0, o sea 2 por 1,
y multiplicado por 0.1, que es el cambio en X. Entonces eso nos da igual a 0.2. Entonces, pues ya sabemos que el cambio que se da en la función cuando pasa de evaluarse de x01 al 1.1 varía en 0.2. Es lo que incrementa, es lo que cambia. Este cambio, cuando se pasa de acá para acá, en este caso es el 0.2. Entonces así queda. Luego, vamos a ver otro ejercicio. Al enfriar una placa metálica cuadrada de lado igual a 20 centímetros, su lado disminuye 0.03 centímetros. ¿Cuánto disminuye el área? Entonces nos están pidiendo el cambio en el área. Entonces lo primero que necesitamos son nuestras dos cosas, la f de x y el cambio en x. Entonces la f de x, pues nos están diciendo que es una placa metálica cuadrada, o sea es un cuadrado de lado 20 centímetros. Pero entonces no está, y la pregunta es cuánto cambia el área, cuánto disminuye el área. Sabemos que el área de un cuadrado es el lado por el lado, o sea el lado al cuadrado, pero le vamos a poner x. Es como si tuviéramos un cuadrado. Supongamos que este es un cuadrado y entonces este es el lado x, todos los lados son iguales. Entonces el área es multiplicar x por x cuadrada. Entonces nuestra f de x es x cuadrada porque queremos justamente encontrar cuánto disminuye el área de esta placa metálica cuadrada. Entonces pues el área de un cuadrado, x cuadrada. Y el cambio en x, pues ya nos lo están dando literal, porque nos dice que, o sea, el lado mide 20 centímetros, ese es nuestro x0. Y el cambio en x, entonces sí, más bien necesitamos cada vez tres cosas: la función, el cambio en x y la x0. Y el cambio en x ya nos lo dan, porque nos dicen que el lado del cuadrado disminuye 0.03 centímetros. Entonces es 0.03. Perfecto. Entonces ya sabemos por la fórmula que el diferencial, o sea el cambio en f, va a ser igual a f' de x0 por el cambio en x. Entonces vamos a derivar f, es lo mismo que el pasado, es 2x, f' de x. Entonces ahora sí, el cambio en f es f' de x0, o sea f' evaluada en x0, que será 2 por 20 por el diferencial, el cambio en x. Nada más me faltó, como nos están diciendo que cuánto disminuye, o sea que el lado disminuyó, no que incrementó, entonces el cambio en x es negativo, porque está pasando de medir 20 a medir 20 menos 0.03. Ok, entonces por eso se pone, porque el cambio en x es negativo, el cambio en el lado, que es la variable independiente, es de menos 0.03. Entonces esto por el cambio menos 0.03, que nos queda igual a menos 1.2. Entonces con esto podemos concluir que el área disminuye 1.2 centímetros cuadrados, porque el área se mide en centímetros
en unidades cuadradas, y en este caso nos dan centímetros, entonces centímetros cuadrados. Muy bien, entonces vamos a ver otro. Se calcula la altura de un poste a 100 metros de distancia desde donde se ve su punto más alto, o sea, el punto más alto del poste se ve a un ángulo de 30 grados desde la distancia de 100 metros a la que estamos. Entonces te piden encontrar el error al calcular la altura, sabiendo que el aparato que mide el ángulo tiene un error de 0.03 grados. Ok. Bueno, esto es más o menos, o sea, porque el error puede ser de más 0.03 grados o de menos 0.03 grados. Entonces lo mismo, vamos a hacer un dibujo para que quede más claro. Supongamos que aquí está el poste y este es el suelo, y estamos intentando medir la altura desde aquí a 100 metros. Nosotros estamos parados a 100 metros del poste. Entonces esta distancia son 100 metros. Y desde aquí nos dice que desde aquí el punto más alto se ve a un ángulo de 30 grados. O sea que si unimos estos, este es un ángulo de 30 grados. Y nos piden encontrar el error al calcular la altura, que esta es la altura, es nuestra X. No le voy a poner X, pero es nuestra incógnita. Y pues al final necesitamos encontrar el error. Ahora, pues necesitamos nuestra X0, nuestro cambio en X y nuestra función. La X0 son los 30 grados que ya nos dan. Luego, el cambio en X van a ser más o menos 0.0, lo voy a poner como positivo, 0.03 grados. Y nuestra función de X, pues al final lo que queremos calcular es este lado, ¿no? Y tenemos un ángulo y una distancia. Entonces, ¿con qué función trigonométrica nos involucra el cateto opuesto, el cateto adyacente, la tangente? Entonces, si sabemos que la tangente del ángulo, estás diciendo que este es el ángulo, es cateto opuesto, que es el que no tenemos, sobre cateto adyacente, que son los 100 metros. Entonces nuestra f de x va a ser, pues nada más tenemos que encontrar esto. Entonces pasamos este multiplicando para acá, el ángulo son estos 30 grados, entonces es tangente, lo voy a poner como tangente de teta para poner la función en general, pero luego ya la evaluaremos en los 30 grados por 100. Ok, lo único que hicimos fue despejar para poner una función para poder calcular este. Entonces, ya que tenemos estas tres cosas, pues ya sabemos que el cambio en f, o lo mismo, el diferencial, es igual a f' de la función evaluada en x0 por el cambio en x. Entonces es igual la derivada, bueno, el 100 es una constante, entonces se queda, y la derivada de la tangente es secante cuadrada de teta también. Entonces 100 por secante cuadrada de teta, pero sabemos que es la derivada evaluada en x0, o sea en 30 grados, o sea teta es 30 grados. La secante cuadrada de 30 grados por el cambio en x, que es 0.03 grados. Y esto con calculador obviamente nos queda igual a más menos 4.
más menos 4 porque, pues como les digo, el error puede ser que se pase por puntos de 3 grados o que le falten, o sea que sean menos 0.3 grados, 0.03 grados. Entonces pues lo mismo, ¿no? La altura puede ser que nos pasemos calculándola por 4 metros o que nos quedemos 4 metros cortos de calcularla. Y son metros, porque la altura se mide en metros. Y bueno, perdón, no me refería a que nos quedemos 4 metros cortos de calcular la distancia, me refería más bien a que la altura que nos dé puede ser que nos falten 4 metros de la altura real, ¿no? O sea, puede ser que nos quedemos 4 metros por debajo de lo que realmente mide o 4 metros por encima de lo que realmente mide. Y bueno, vamos a ver otra aplicación de la primera derivada que no me dio tiempo de mencionar en el otro video que hablé de aplicaciones de la primera derivada, y esto es calcular la recta tangente. La recta tangente a un punto específico. O sea, si tenemos, por ejemplo, una curva, una función f de x y queremos calcular la ecuación de la recta tangente a esta función en este punto específico, que pues es el punto donde la tangente toca con la función. Entonces queremos la ecuación de la recta tangente en este punto, ¿no? Y pues lo único que necesitamos es, usando esta fórmula donde y menos y1 igual a m por x menos x1, m es la pendiente, y1 y x1 son estos valores de este punto que conocemos que está tanto en la función como en la recta tangente, y y x son las variables y x. Y en lo que nos sirve la primera derivada es que pues la derivada al final lo que es el valor de la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. Entonces justamente pues la derivada en este punto, o sea, la derivada evaluada en este punto x, y es justamente el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular el valor de la recta tangente a esta función 3x cuadrada por el logaritmo natural de x más 4x. Y nos pide en x igual a 1. O sea, nos está diciendo que el punto donde cruza esta recta tangente con la gráfica es en x igual a 1. Pero es para sacar la y, lo único que tenemos que hacer para tener ya el punto x, y, pues es evaluar la función en 1. Entonces, f de 1 es igual a 3 por x cuadrada, 3 por el logaritmo natural de 1, que eso es 0, más 4, que esto es 4. Entonces tenemos el punto donde se cruza, o sea, no sé, en este ejemplo sería este punto, es el x1, y4. Ahora ya tenemos el punto, que es el primer requisito para poder sacar la ecuación, y nos falta la pendiente, que la pendiente la sacamos con la derivada de f evaluada en esta x igual a 1. Entonces f' de x va a ser, este es un producto, entonces tenemos que hacer primero la derivada de 1 por la segunda y luego la primera por la derivada de la segunda. Entonces vamos a ver, primero va a ser la derivada de la primera, que es 6x a la 2 menos 1, o sea, a la 1, por el logaritmo natural de x, más, luego la primera se queda igualita por la derivada de la segunda, que es 1 entre x,
más 4. Entonces la derivada evaluada en 1, porque tú quieres en x igual a 1, y pues justamente le evaluas en 1 para saber el valor justamente de la pendiente en este punto. El valor de la pendiente de la recta tangente a f en este punto. Entonces, pues lo mismo, aquí el logaritmo natural se nos va a ir a 0, entonces toda esta parte da igual, va a ser 0. Y 3 por... Bueno, aquí es 1 entre 1, 1. Entonces, 3 más 4 igual a 7. Por lo tanto, la ecuación va a ser y menos y1, que es 4, es igual a m, la pendiente, que es la derivada, en ese punto, que es 7 por x menos, pues la x que tenemos, el 1. Pues es justo el punto donde estamos calculando la recta tangente. 7 por x menos 1, entonces ya nada más despejamos para tener la forma y igual a mx más b que conocemos. Entonces nada más tenemos y igual a, voy a repartir esto, o sea 7 por x, 7 por 1, bueno, por menos 1, 7x menos 7 más 4. Entonces nos queda y igual a 7x menos 3. Y esta es la ecuación de la recta tangente. De la recta tangente a la función en ese punto, que o sea, esta no es la gráfica, pero este punto en nuestro caso sería el 1,4. Entonces la ecuación de la recta tangente a f en ese punto. Nos queda esto. Y pues se suma a las otras aplicaciones interesantes que habíamos visto, como fue la de calcular el ángulo entre dos curvas, o también habíamos visto calcular los máximos y mínimos en una gráfica. Y pues para todo eso nos sirve la primera derivada. Y bueno, eso fue todo por hoy. Cualquier duda no deben dejármela y nos vemos en el siguiente.